El paciente llevaba 3 días muerto cuando lo vi sentado en su habitación, y lo peor fue que me miró y me preguntó por qué todavía no había llegado el médico. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Daniel y durante casi 6 años trabajé como auxiliar en un hospital psiquiátrico. Mi turno normalmente comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Al principio pensé que trabajar durante la madrugada sería tranquilo, pero pronto descubrí que la noche era completamente diferente. Durante el día había médicos, enfermeros, familiares y trabajadores entrando y saliendo constantemente. Pero después de las 11, los pasillos quedaban casi vacíos y cualquier ruido parecía mucho más fuerte. El hospital donde trabajaba era bastante antiguo. Tenía 3 pisos y una sección que ya no utilizaban porque necesitaba reparaciones. En el tercer piso estaban las habitaciones de los pacientes que requerían mayor vigilancia. Allí también había una habitación que casi nunca se utilizaba. Era la número 17. La puerta permanecía cerrada y tenía una pequeña ventana rectangular por donde los trabajadores podían mirar hacia adentro. Cuando empecé a trabajar allí pregunté por qué estaba cerrada. Una de las enfermeras antiguas simplemente me respondió que no debía preocuparme por esa habitación. Pensé que era una respuesta extraña, pero no insistí. Mi primera experiencia ocurrió varios meses después. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada y yo estaba haciendo mi recorrido habitual. Revisaba las puertas, comprobaba que los pacientes estuvieran tranquilos y anotaba cualquier incidente. Cuando llegué al tercer piso escuché que alguien hablaba detrás de la puerta de la habitación 17. Me acerqué pensando que algún paciente había entrado por error. Miré por la pequeña ventana. La habitación estaba vacía. No había cama, no había muebles y las paredes estaban prácticamente desnudas. Sin embargo, escuchaba claramente una voz masculina. ¿Ya llegó el doctor? Me quedé inmóvil. Pensé que la voz venía de otra habitación, así que continué caminando. Pero cuando me alejé unos metros, la escuché nuevamente. ¿Ya llegó el doctor? Esta vez parecía venir directamente de la habitación 17. Regresé y miré otra vez. Nada. Informé lo sucedido a la enfermera que estaba en el puesto de control. Ella me preguntó exactamente qué había escuchado. Se lo conté. Durante unos segundos no dijo nada. Después me preguntó si había mirado por la ventana. Le respondí que sí. Entonces me dijo algo que me hizo sentir incómodo. Si vuelve a preguntarte por el doctor, no le respondas. Pensé que estaba bromeando. Le pregunté quién estaba dentro. Me dijo que nadie. Esa noche no volvió a ocurrir nada. Durante las siguientes semanas escuché algunos ruidos cerca de esa habitación, pero nunca volví a escuchar la voz. Hasta que una madrugada, aproximadamente a las 3, estaba revisando los medicamentos cuando escuché que alguien gritaba mi nombre desde el tercer piso. Daniel. Levanté la cabeza inmediatamente. Pensé que algún paciente necesitaba ayuda. Subí las escaleras y recorrí el pasillo. Todos los pacientes estaban en sus habitaciones. Entonces escuché nuevamente mi nombre. Esta vez venía desde la habitación 17. Me acerqué lentamente y miré por la ventana. Había un hombre sentado en el suelo. Me quedé completamente paralizado. La habitación que había estado vacía durante meses ahora tenía una cama y un hombre sentado junto a ella. Parecía tener unos 50 años. Vestía una camisa blanca de hospital y tenía las manos sobre las rodillas. Lo primero que pensé fue que habían ingresado a un paciente nuevo y nadie me había avisado. Abrí la puerta. El hombre levantó la cabeza y me miró. ¿Ya llegó el doctor? Me quedé en silencio. Recordé lo que me había dicho la enfermera. No respondí. El hombre volvió a preguntar. Me dijo que vendría esta noche. Entonces escuché pasos detrás de mí. Era una enfermera. Cuando me vio parado frente a la habitación 17, se quedó completamente pálida. Me preguntó quién me había autorizado a entrar. Le señalé al hombre. Ella miró hacia adentro. Después me miró a mí. Daniel, sal de ahí. No entendía lo que estaba pasando.
Le pregunté quién era el paciente. Ella no respondió. Solo me pidió que saliera. Cerré la puerta. Cuando volví a mirar por la ventana, el hombre ya no estaba sentado. La cama estaba vacía. Pensé que quizá había salido por otra puerta, pero la habitación solo tenía una entrada. La enfermera cerró con llave y me dijo que fuera al puesto de control. Allí me explicó algo que jamás olvidaré. El hombre que había visto se llamaba Ernesto. Había sido paciente del hospital muchos años atrás. Había permanecido en la habitación 17 durante casi 3 años. Según los registros, murió en esa misma habitación después de sufrir una complicación médica. Eso había ocurrido exactamente 3 días antes de que yo lo viera. Sentí que estaba escuchando una broma de mal gusto. Le dije que eso era imposible. Yo había hablado con él. Ella me respondió que no había ningún paciente llamado Ernesto en el hospital. Revisamos los registros de aquella noche. No aparecía ningún ingreso nuevo. Pensé que quizá alguien había cometido un error. Entonces le pregunté por qué la habitación 17 seguía cerrada. La enfermera me respondió que la habitación había sido clausurada después de la muerte de Ernesto. Según ella, nadie había dormido allí desde entonces. Pero todavía no entendía algo. Si el hombre había muerto 3 días antes, ¿por qué había aparecido en la habitación? Al día siguiente busqué el archivo antiguo. Encontré una fotografía de Ernesto junto a otros pacientes. Lo reconocí inmediatamente. Era el mismo hombre que había visto aquella madrugada. La fotografía tenía una fecha de hacía más de 10 años. Continué investigando y descubrí algo aún más extraño. En varias notas médicas Ernesto había repetido durante sus últimos meses una misma frase. El doctor viene esta noche. Los médicos pensaban que se trataba de una de sus obsesiones. Según las anotaciones, todas las noches preguntaba cuándo llegaría el médico que supuestamente debía visitarlo. Incluso durante las últimas horas de su vida siguió preguntándolo. El problema era que aquel médico había muerto años antes. Aún así, Ernesto aseguraba que alguien le había prometido regresar. Después de descubrir aquello decidí no volver a acercarme a la habitación 17. Pero unos días después ocurrió algo que terminó de convencerme de que aquello no había sido una alucinación. Estaba en el puesto de control cuando uno de los pacientes comenzó a golpear desesperadamente la puerta de su habitación. Corrimos hasta allí. El hombre estaba aterrorizado. Le preguntamos qué había ocurrido. Señaló hacia el pasillo y dijo que había visto a un hombre caminando hacia la habitación 17. Le preguntamos cómo era. El paciente respondió, era el señor Ernesto. La enfermera y yo nos miramos. Le preguntamos qué había hecho aquel hombre. El paciente respondió que se había detenido frente a la habitación 17 y había tocado la puerta 3 veces. Después había dicho, el doctor ya viene. Esa misma noche revisamos las cámaras de seguridad. La cámara del pasillo cubría perfectamente la zona frente a la habitación 17. A las 3:12 de la madrugada apareció algo. La imagen mostraba el pasillo vacío. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Durante unos segundos la cámara perdió señal. Cuando la imagen regresó, había una figura parada frente a la habitación 17. Era un hombre. Permaneció allí durante casi 1 minuto. Después levantó una mano y golpeó la puerta 3 veces. Toc. 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 Yo estaba viendo la grabación junto a la enfermera. Ella reconoció inmediatamente la ropa. Era la misma ropa que llevaba Ernesto cuando murió. Pero había algo que nos preocupó todavía más. La puerta de la habitación 17 estaba cerrada con llave desde el exterior. Y en la grabación se veía claramente cómo la figura desaparecía sin alejarse de la puerta. Pensé que aquello sería suficiente para que cerraran definitivamente aquella sección. Sin embargo, el hospital continuó funcionando. Unos meses después me cambiaron de turno y dejé de trabajar durante las madrugadas. Antes de irme pregunté qué habían hecho con la habitación 17. Me dijeron que seguía cerrada. Años después regresé al hospital por un asunto personal y me encontré con una de las enfermeras que había trabajado conmigo.
Le pregunté si todavía ocurrían cosas extrañas. Se quedó mirándome unos segundos y me preguntó si recordaba a Ernesto. Le dije que sí. Entonces me contó algo que jamás había escuchado. Durante años, distintos trabajadores habían escuchado la misma voz detrás de la puerta de aquella habitación. Siempre hacía la misma pregunta. ¿Ya llegó el doctor? Pero había algo nuevo. Algunas noches, después de hacer la pregunta, se escuchaba otra voz desde el interior. Una voz que respondía, todavía no. La enfermera me dijo que desde entonces nadie quería hacer el turno del tercer piso. Yo pensé que todo aquello podía ser producto del miedo y los rumores que habían circulado durante años. Hasta que antes de marcharme me dijo algo que todavía me inquieta. La última vez que escuchamos la voz, no preguntó por el doctor. Le pregunté qué había dicho. La enfermera bajó la voz y respondió, preguntó por ti. Nunca volví a entrar en ese hospital durante la noche. Pero todavía recuerdo perfectamente aquella madrugada. El hombre sentado en la habitación vacía. Su mirada. Su voz preguntándome si ya había llegado el doctor. Y sobre todo recuerdo algo que en aquel momento no entendí. Cuando me alejé de la habitación, el hombre me dijo una última cosa. Yo no respondí porque la enfermera me había advertido que no lo hiciera. Pero antes de cerrar la puerta escuché claramente su voz. Cuando él llegue, tú también vas a tener que estar aquí. Hasta el día de hoy no sé quién era realmente el hombre que vi aquella madrugada. Solo sé que su nombre aparece en los archivos del hospital, que murió años atrás y que nadie pudo explicar cómo apareció sentado dentro de una habitación que llevaba meses cerrada. Y según la enfermera que todavía trabaja allí, algunas noches, exactamente a las 3:12 de la madrugada, la puerta de la habitación 17 vuelve a abrirse sola. Y desde el interior se escucha la misma pregunta que aquel paciente repitió durante sus últimos días de vida, ¿ya llegó el doctor? Lo extraño es que, desde hace algunos años, la voz ya no pregunta por el médico. Ahora pregunta por el próximo trabajador que tendrá que entrar a la habitación. Durante mi turno de madrugada vi a un paciente entrar en una habitación que llevaba 6 años cerrada, y cuando fui a buscarlo, descubrí que esa habitación ya no existía en los planos del hospital. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Andrés y durante 4 años trabajé como auxiliar de seguridad en un hospital psiquiátrico. Mi trabajo consistía principalmente en recorrer los pasillos durante la noche, revisar las puertas y asegurarme de que ningún paciente entrara en las áreas restringidas. El hospital era enorme y bastante antiguo. Algunas partes habían sido remodeladas, pero todavía quedaban pasillos que prácticamente nadie utilizaba. Había un ala completa del segundo piso que estaba cerrada desde hacía años debido a problemas estructurales. Los trabajadores la llamaban el ala norte. Allí había habitaciones que ya no estaban en servicio y que, según nos decían, permanecían completamente vacías. Mi supervisor fue muy claro conmigo desde el primer día: si ves una puerta abierta en el ala norte, no entres. Llámame primero. Nunca pregunté por qué. Pensaba que simplemente era una norma de seguridad. Durante meses no ocurrió absolutamente nada. Hasta una madrugada de invierno. Eran aproximadamente las 2:40 cuando estaba haciendo mi recorrido por el segundo piso. Todo estaba tranquilo. Los pacientes estaban dormidos y las luces del pasillo permanecían encendidas. Cuando pasé frente a la entrada del ala norte escuché un ruido. Parecía una puerta cerrándose lentamente. Me detuve. La puerta metálica que separaba aquella zona del resto del hospital estaba completamente cerrada. Pensé que había sido una corriente de aire. Continué caminando. Entonces escuché pasos. Venían del otro lado de la puerta. Alguien estaba caminando lentamente por el pasillo. Me acerqué y miré por la pequeña ventana de seguridad. Al principio no vi nada. Luego apareció un hombre. Era un paciente. Vestía la ropa blanca del hospital y caminaba lentamente mirando hacia el suelo. Me quedé sorprendido porque aquella zona estaba cerrada y ningún paciente debía encontrarse allí.
Abrí la puerta y grité que se detuviera. El hombre levantó la cabeza. Me miró durante unos segundos y siguió caminando. Corrí detrás de él. Lo vi entrar en una habitación y cerrar la puerta. Cuando llegué, miré el número. Era la 214. Intenté abrirla. Estaba cerrada. Llamé a mi supervisor por radio y le expliqué lo ocurrido. Me preguntó en qué habitación había entrado. Le respondí. Hubo varios segundos de silencio. Después me dijo algo que me hizo sentir incómodo. Andrés, aléjate de esa puerta. Le pregunté por qué. No respondió. Solo repitió que saliera del ala norte. Pensé que estaba exagerando. Le dije que había visto a un paciente entrar allí y que tenía que comprobar si estaba bien. Entonces escuché 3 golpes desde el interior de la habitación. Toc. 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 Me quedé inmóvil. Pregunté si había alguien dentro. Nadie respondió. Volví a llamar al supervisor. Esta vez me ordenó que no abriera. Me dijo que esperara hasta que llegara. Mientras esperaba, escuché algo al otro lado de la puerta. Una voz masculina comenzó a hablar. Ya podemos salir. La voz parecía venir de un hombre joven. Le respondí que era seguridad y que abriera la puerta. Silencio. Luego volvió a hablar. No somos pacientes. Sentí un escalofrío. Le pregunté cuántas personas había dentro. La respuesta llegó inmediatamente. Todos los que todavía están esperando. No entendí qué significaba. Intenté mirar por la pequeña ventana de la puerta. No había ninguna ventana. Solo una pequeña abertura cubierta por un vidrio oscuro. Acerqué la linterna. No pude ver nada. Entonces escuché pasos alejándose dentro de la habitación. Después escuché varios golpes. Parecía que alguien golpeaba las paredes desde el interior. Finalmente llegó mi supervisor acompañado por otro trabajador. Cuando me vio parado frente a la puerta se puso furioso. Me preguntó si la había abierto. Le dije que no. Me ordenó que nos fuéramos. Antes de abandonar el pasillo miré nuevamente la puerta. El número 214 ya no estaba. La puerta simplemente tenía una placa metálica sin número. Pensé que estaba confundido. Le pregunté a mi supervisor qué había ocurrido. Me respondió que aquella zona no tenía ninguna habitación 214. Le dije que yo acababa de verla. Él negó con la cabeza. No existe. Esa respuesta me dejó completamente confundido. Regresamos al puesto de seguridad. Yo estaba convencido de que había visto la puerta. Entonces mi supervisor sacó los planos del hospital. Me mostró el segundo piso. El ala norte tenía 6 habitaciones. Ninguna era la 214. Según los planos, esa parte del edificio terminaba justo donde yo había visto la puerta. Me preguntó nuevamente qué había visto. Le expliqué todo. Después de escucharme, decidió revisar las cámaras de seguridad. La cámara del pasillo mostraba el momento en que yo entraba al ala norte. Caminaba lentamente. Después me detenía frente a una pared completamente vacía. Allí permanecía durante casi 5 minutos hablando con alguien que no aparecía en la grabación. Luego retrocedía y salía corriendo. No había ninguna puerta. No había ningún paciente. No había ningún pasillo detrás de aquella pared. Mi supervisor apagó la grabación. Le pregunté qué estaba ocurriendo. No quiso responder. Al día siguiente descubrí que aquella zona había sido remodelada 6 años antes. Antes de la remodelación existía un corredor con varias habitaciones. Una de ellas era la 214. Pregunté por qué la habían eliminado. Me dijeron que había ocurrido un incendio. El fuego había comenzado durante la madrugada y había destruido parte del ala. Varias personas murieron. Entre ellas había pacientes que estaban encerrados en sus habitaciones. La habitación 214 había sido una de las más afectadas. Después del incendio decidieron derribar el corredor y reconstruirlo.
Pero lo que más me llamó la atención fue el nombre de uno de los fallecidos. Era un paciente llamado Samuel. Revisé la fotografía de los archivos. Era el hombre que había visto caminando por el pasillo aquella madrugada. Le pregunté a un trabajador antiguo si conocía la historia de Samuel. Me contó que, durante el incendio, los pacientes habían comenzado a golpear las puertas pidiendo ayuda. Los trabajadores intentaron sacarlos, pero el humo era demasiado intenso. Samuel había conseguido llegar hasta la puerta de la habitación 214. Según el informe, murió allí esperando que alguien abriera. La última frase registrada en su expediente era una declaración de un enfermero que había logrado escapar. El enfermero aseguró que, justo antes de perder el conocimiento, había escuchado a Samuel gritar: "No estamos solos aquí". Después de aquella noche comencé a prestar atención a las cámaras cada vez que hacía mi recorrido. Y aproximadamente 2 semanas después volvió a ocurrir. Eran las 3 menos 10 de la madrugada cuando la cámara del segundo piso comenzó a mostrar interferencias. Miré el monitor. El pasillo estaba vacío. De repente, un paciente apareció caminando por el fondo. Lo reconocí inmediatamente. Era Samuel. Caminó hasta la pared donde yo lo había visto la primera vez. Se detuvo. Después levantó la mano y golpeó 3 veces. Toc. 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 Me quedé mirando la pantalla. Entonces ocurrió algo imposible. Detrás de él apareció otra figura. Luego otra. Y otra más. Eran personas vestidas con ropa de hospital. Permanecían completamente inmóviles detrás de Samuel. Conté al menos 7. Ninguna de ellas aparecía en el resto de las cámaras. Solo podían verse en aquella toma. Entonces Samuel giró lentamente hacia la cámara. No podía verme porque la cámara estaba en otra parte del hospital. Pero levantó la cabeza y miró directamente hacia el lente. Después movió los labios. No había sonido en la grabación. Sin embargo, pude entender perfectamente lo que dijo. Todavía estamos esperando. La imagen se cortó. Nunca volví a patrullar aquella zona solo. Unos meses después renuncié. Antes de irme pregunté a mi supervisor si había vuelto a suceder algo. Me dijo que no. Pero no parecía tranquilo. Le pregunté si realmente no existía la habitación 214. Me respondió que físicamente ya no existía. Entonces le pregunté por qué seguían apareciendo personas allí en las cámaras. No respondió. Solo me pidió que olvidara todo aquello. Años después, uno de mis antiguos compañeros me escribió. Me contó que el hospital había instalado cámaras nuevas y que el ala norte ya no aparecía en ninguna de ellas. Sin embargo, durante una madrugada, el sistema registró movimiento en una zona que según los planos era una pared sólida. Los técnicos revisaron el lugar y no encontraron nada. Pero el registro mostraba una puerta abriéndose y cerrándose varias veces. La última vez que se abrió, la cámara captó claramente un hombre parado detrás. Era Samuel. Desde entonces, algunos trabajadores aseguran escuchar golpes en las paredes del segundo piso durante la madrugada. Siempre son 3 golpes. Toc. 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 Y quienes trabajan allí conocen una regla que nadie se atreve a romper: si escuchas una voz preguntando "¿Ya podemos salir?", no respondas. Porque según los empleados antiguos, aquella no es una pregunta hecha por una sola persona. Es una pregunta hecha por todos los que murieron aquella noche. Y todavía hay algo que nunca pude explicar. La última noche que trabajé en el hospital, mientras esperaba el autobús para regresar a casa, recibí un mensaje de mi supervisor. Solo decía: "Ya encontraron la puerta". Le pregunté qué puerta. Nunca respondió. Al día siguiente me enteré de que habían encontrado una antigua puerta metálica detrás de una pared durante unas reparaciones. Tenía un número oxidado. El número era 214. Y detrás de ella no había ninguna habitación. Solo un pasillo oscuro que, según los planos del hospital, había dejado de existir hacía 6 años.